Estamos de vuelta en Estado Nacional y tenemos a tres personas que van a ser miembros de esta convención constitucional que parte los primeros días de julio por ahí y que vamos a tener un año aproximadamente, pues están claros los plazos, debatiendo todos los temas interesantes y profundos de nuestro país. Pero han surgido naturalmente, previo a que se junten siquiera, ya algunas polémicas, algunas discusiones. Vamos a conversar de ellas también para ir aclarando posiciones. Saludo en primer orden a Bastián Lavé, independiente, viene de Hualpén. Muchas gracias, Bastián, por estar esta noche con nosotros. Gracias por la invitación, Matías. Muchísimas gracias. Constancia Juve de Chile Vamos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches. Y independientes no neutrales, Patricia Politzer, buenas noches. Gracias por estar aquí, Pati. Hola, Matías. Gracias por la invitación también. Para partir, como diríamos los periodistas, más del titular, de la noticia esta semana, fue esta lista de los 34, que plantearon 6 puntos, pero plantearon en general dudas de que al menos ese grupo esté claro en que ya están dados los marcos en los cuales va a operar. No el reglamento, que se lo darán ustedes, pero el marco legal en el cual va a operar esta convención constitucional. Constancia Juve, ¿tú cómo leíste esa carta de los 34? No, a mí, la verdad es que primero me sorprende que haya gente que le sorprenda, ¿ah? O sea, esto era algo que se venía anunciando incluso cuando estábamos en la discusión del plebiscito de entrada. Habían estas voces, particularmente el Partido Comunista y sobre todo también de otros sectores radicales que planteaban de esto de llegar a la convención, tomársela, ¿cierto?, rodearla y declararse soberana, autónomo y en el fondo básicamente como saltarse un poquito las reglas preestablecidas. Entonces, a mí la verdad es que me parece, era esperable, pero obviamente que uno lo lamenta porque la realidad, ¿cierto?, es de que el marco está preestablecido y la Convención Constitucional, si bien tenemos un desafío por delante muy importante, que es la redacción del reglamento. Sí es una convención que no es autónoma, que no es soberana, que tiene un mandato único y claro, que es redactar ni siquiera una nueva constitución, una propuesta de nueva constitución para que la ciudadanía, en un plebiscito de salida, o ratificatorio, constitucional, como se ha denominado, pueda aprobarla o rechazarla. Pero ese es el mandato único y claro. Esto de como creerse como que tenemos como superpoderes, que estamos por encima del poder ejecutivo, legislativo y judicial, me parece que es de una soberbia tremenda y obviamente que lo único que hace es generar incertidumbre en la ciudadanía. Bastián es firmante de esa carta de los 34. ¿Están ya establecidos los límites en los cuales ustedes pueden operar o son soberanos incluso para, por ejemplo, entrar en esferas que hoy están limitadas o más bien están puestas en otros poderes del Estado? Por ejemplo, alguien dice, bueno, ¿y qué van a legislar también? ¿Van a juzgar? Mira, es que hay varias cosas ahí que evidentemente son parte de la discusión política. Por un lado, nosotros hemos sido claros respecto al acuerdo de la paz, específicamente a eso, que lo marcamos claramente. Creemos que no son acuerdos rígidos, previamente son establecidos efectivamente, pero creemos que los marcos democráticos se tienen que ampliar. Hablamos también de que el acuerdo del 15 de noviembre también no tenía la paridad, no existía tampoco los escaños reservados, no existía tampoco la situación de los independientes, ¿cierto? ¿Le quita legitimidad eso? No, para nada. Pero si el acuerdo no es norma, pero después cuando quedó establecido la norma sí estaba eso. Sí, perfecto, pero el proceso de ampliar esos márgenes es abierto. Eso es lo que nosotros hemos planteado. Mira, de alguna forma... ¿Cómo abierto? Mira, claro, para entender la lógica, digamos, de lo que están planteando, porque no es que sea abierto, el Congreso fue el que redactó eso, ¿no? sí, gracias a esas normas que tú fuiste el Congreso es una salida política, pero quien levanta el proceso... No, el Congreso es una salida normativa, que eso significa una norma que es vinculante, razón por la cual tú fuiste electo. Pero el proceso constituyente se levanta desde la calle, desde la movilización, que finalmente la salida política, y que incluso gente de tu sector planteó, era una salida política porque había un momento de crisis política. Eso es lo que pasó el 15 de noviembre, y esa es nuestra interpretación. Y eso después quedó establecido una norma que se publicó el 24 de diciembre, que estableció un plebiscito de entrada, luego una elección de convencionales constituyentes, y gracias a eso tú fuiste electo. ¿Cómo lo ves, Pati Politzer, tú desde Independientes No Neutrales? Mira, a mí me preocupa que se tensen los ánimos justo cuando estamos a puertas de la instalación de la constituyente, que yo creo que es un hecho histórico, un hecho fundamental, visto hoy día de elecciones en que tenemos por primera vez gobernadores electos democráticamente en todo Chile. Esto da cuenta de cómo el país está cambiando y está cambiando más aceleradamente producto de la crisis social que vivimos.
no podemos olvidarnos que estamos en medio de una profunda crisis política y social. En ese contexto, yo creo que nuestra responsabilidad es fundamentalmente el éxito de la constituyente. Y por lo tanto, si una la carta como soberanía- esa, perdón, una carta como esa, ¿puede eventualmente torpedear el éxito? ¿A eso te refieres? No, absolutamente para nada. Al contrario, creo que el escándalo que se ha hecho esta semana es completamente inconducente y no se condice con la carta. La carta creo que tiene dos aspectos, además, que es bien distinto, que hay que separar a mi juicio. Uno es la petición de quienes firman la carta sobre ciertos temas que hay que poner el foco, como es, por ejemplo, la cantidad de jóvenes que llevan más de un año en prisión sin un juicio que avance. Por ejemplo, en todo el malestar que hay en la Araucanía con los problemas que allí existen. Lo que está ocurriendo con las expulsiones de inmigrantes. Creo que avanzar en esos temas, no desde la Constitución, porque a nosotros no nos compete, pero que el país avance en esa dirección como lo pide la Carta de los Firmantes, creo que es muy importante y que ayudaría a la paz social que requiere todo este proceso de cambio que estamos Pero en el llevando punto adelante. 6 es distinto. En el punto de si se respeta o no las normas, la verdad es que no hay nada escrito en piedra. Yo creo que lo que yo, con toda la gente que he conversado de los firmantes, nadie me ha dicho que no va a ir a constituirse. Nadie ha puesto estas condiciones como si no se cumplen, no hay constituyente. Y nadie está dispuesto a tirar el mantel, por decirlo de alguna manera. Yo creo que si hay una norma que nos empieza a complicar en el avance del diálogo y de la discusión, habrá que ver cómo lo enfrentamos. ¿Y son ustedes soberanos para cambiar esa norma? No, habría que pedirle, yo creo, al Congreso que la cambie. Pero Deme un segundo, Bastián, y ustedes, si alguna norma les incomoda, pueden ir al Congreso a pedir que cambien esa norma. ¿Este Congreso es legítimo para todos los firmantes? Mira, primero que todo nosotros no queremos pasar por sobre los poderes del Estado, en eso hemos sido súper claros. Son llamados, y quedan muy explícitos, son llamados a la discusión, a la profundización de estos temas. Lamentablemente se ha centrado solamente respecto al tema de la soberanía, que creo yo que es interpretable, porque nosotros hablamos de una salida política, de temas que tienen que ver directamente con lo político, y respecto a lo que tú planteas, si el Congreso obviamente tiene una facultad, evidentemente, porque es parte del poder que en este momento se está ejecutando, pero nosotros creemos también que la legitimidad del Congreso, con la baja aprobación, no representa el momento político de Chile de transformación. Bastián, perdón, una cosa práctica. Hay una norma que no les permite avanzar en el diálogo y ustedes se ponen de acuerdo y dicen, vamos a tener que pedirle al Congreso que haga una modificación. Yo soy de la idea de los plebiscitos intermedios. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la democracia. Hay que Pero poner... eso, Constanza, eso no está en la norma hoy día. No, eso no está en la norma hoy día. Pero tampoco está ¿Cómo? prohibido. No, ¿cómo Tampoco podría está la resolverse norma- eso? No está la norma que fue plebiscitada, ni tampoco la norma en virtud de las cuales fueron electos o fuimos electos los convencionales constituyentes, y finalmente de eso se trata un poco. Ahora, yo entiendo el punto de la Pati que dice, mira, es importante la paz social. Yo acabo de estar hace un día y medio atrás en Panguipulli y en La Unión. En Panguipulli me tocó reunirme con 4 comités de viviendas que llevan constituidos 9 años, y lo único que han recibido después de 9 años es un plan maestro. Todavía no le entregan sus viviendas. Me tocó estar en la aldea campesina, en La Unión, donde se rompió una matriz de alcantarillado y tienen olores que son completamente, completamente invivibles, sobre todo en verano, desde hace 2 años. Y cuando fue la subsecretaria de Salud, Paula Daza, hicieron un par de parches, digamos, en las matrices como para que no se notara tanto. Donde hay CEFAM, donde hay escuelas, donde viven adultos mayores. Y ahí están, es una aldea que donó el gobierno norteamericano el tiempo en que existió para el terremoto de Valdivia. Entonces, cuando uno habla de paz social, ¿cierto? Y cuando uno habla de dignidad, de ese tipo de cosas, estamos hablando de cuando el Estado, ¿cierto?, por el peloteo entre la municipalidad y el gobierno regional y el gobierno nacional, no actúa. O sea, yo creo que de ese tipo de cosas también nos tenemos que preocupar, ¿no? Y precisamente yo creo, o por lo menos desde mi perspectiva, y es parte de lo que yo señalé durante mi campaña, y creo que ahora estoy más convencida que nunca,
de que tiene que ser que el Estado finalmente esté al servicio de las personas y esa debe ser nuestra principal preocupación, más allá, digamos, de tratar de cambiar las reglas y de meter plebiscito y de meterle No, salida claro, lo otro es lo y de importante, meterle eso. O sea, es lo preocupémonos de eso, sustantivo. preocupémonos y pongámosle rostro finalmente a los problemas sociales, A ver, que son básicamente Pati, lo que nos Pati estamos Polizzi. refiriendo No, ahora. yo creo y quiero reiterar que la tarea que nos encomendó el pueblo que nos eligió como constituyentes a los 3 es redactar una nueva constitución para producir cambios profundos en nuestro país. Y creo que todo lo que entorpezca ese camino hay que modificarlo, sea lo que sea. Yo creo que una de las grandes cosas de la elección de constituyentes es que no existió el fantasma del tercio que podía bloquearlo todo. Y creo que eso es una noticia fantástica. Y yo espero que cualquier obstáculo que exista en el debate, estoy convencida que vamos a buscar la manera adecuada de resolverlo. A mí, en lo personal, esto no lo hemos discutido en INN como tema puntual, no me gusta el plebiscito intermedio, primero porque no en ningún proceso constitucional se ha hecho, pero eso podríamos ser los primeros, digamos, no significa nada. Lo que no me gusta es el plebiscito que normalmente es dicotómico, es A o B. Y yo creo que la gracia de la Convención Constituyente es dialogar, dialogar y dialogar hasta encontrar la mejor fórmula para ese punto que estamos discutiendo. ¿Está el espacio de tiempo para eso? Obviamente que esa es la idea, porque claramente el plebiscito es una salida cuando no se llegan a acuerdos, pero nosotros hemos sido claros que no solamente el plebiscito es una opción, también aumentar los procesos de participación. Si en el fondo el proceso constituyente, e insisto, es un proceso donde la gente pide mayor participación, tenemos un presupuesto escaso, yo creo que todos coincidimos que hay un presupuesto muy bajo al respecto de la participación ciudadana, nosotros queremos ampliar esos márgenes democráticos. Y quedó claro en la carta, nosotros hacemos un llamado político porque en el fondo sabemos que la situación que vive hoy en día Chile, situación de crisis sanitaria y crisis política, se debe resolver también por los otros poderes del Estado. ¿Puede resolverlo los otros poderes del Estado? ¿Cómo puede resolverlo y cómo pueden influir ustedes en otros poderes del Estado? Constanza, te dejo planteada la pregunta porque vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en Estado Nacional, habíamos estado planteado, Constanza Ju, esto de los otros poderes del Estado, esta relación que se va a producir. ¿Cómo es? Yo creo que acá las reglas están bastante claras del marco regulatorio sobre el cual la Convención Constituyente o la Convención Constitucional tiene que funcionar, ¿cierto? Y por un lado vamos a estar nosotros, ¿cierto?, los convencionales constituyentes que tenemos un mandato único y claro, que es redactar una propuesta de nueva Constitución y tenemos un plazo muy acotado para eso. Porque primero además vamos a tener que discutir el reglamento y luego discutir el tema de contenido y en paralelo el gobierno tiene que seguir gobernando y el Congreso seguir legislando. Es más, nosotros vamos a tener entre medio, ¿cierto?, un nuevo Congreso y un nuevo gobierno. Por lo tanto, meternos, ¿cierto?, entrometernos en las atribuciones de los otros poderes del Estado no nos está permitido. Es más, de manera expresa está la prohibición de no podemos tomarnos otras atribuciones respectivas a los otros poderes del Estado. Obviamente que vamos a intervenir en otros poderes en términos de lo que significa la redacción para el futuro, pero lo que es el Congreso, lo que significa lo que se está legislando o la política pública, si nos empezamos a meter en eso, lo que vamos a estar haciendo es incumplir nuestra función y eso es un quiebre del Estado de Derecho. Hay temas de fondo que se ocuparán durante un año aproximadamente, pero hay otros temas que son, aunque sean menores y de forma, por Dios que son importantes. Por ejemplo, el partir. Y no se sabe exactamente cómo van a partir. Les van a dar probablemente un día y una hora, pero ¿quién los va a recibir? ¿Quién los va a liderar? ¿Quién los va a presidir? Pero eso ya es de pasado mañana. Pero al principio, ¿cómo va a ser? ¿Ustedes se autoconvocan? ¿Quién les va a mandar el...? ¿Cómo va a ser, Pati? Mira, la verdad es que probablemente por deformación periodística, compulsión periodística, como lo quieran llamar, yo estuve hablando esta semana con el ministro Ossa para preguntarle justamente qué es lo que se viene, es decir, qué pasa y por qué además no se han comunicado con nosotros. El tiempo pasa y no había... ¿Y qué te respondió? Entonces el ministro me explicó primero que ellos sí estaban
haciendo los preparativos que corresponda, especialmente los preparativos administrativos. Por ejemplo, me dio seguridad de que no había problema para que vinieran nuestros colegas de regiones, que los pasajes, sus estadías iban a ser financiadas, ya eso ya estaba bien, pero que no se habían comunicado aún con nosotros porque el Tricel no se ha pronunciado. Es decir, todavía somos solo constituyentes electos. Claro. Una vez que el Tricel se pronuncie, y tiene plazo solo hasta el jueves de esta semana, una vez que el Tricel se pronuncia, el Tricel tiene que enviar al, digamos, oficiar al presidente de la República, y el presidente tiene 3 días para dictar el decreto de instalación. Y yo creo que ahí hay algo bien importante que me señaló el ministro, que este es un decreto que va a tener día, hora y lugar, más las normas sanitarias. Y eso sería todo. Y ahí ustedes se van a tener que autoadministrar y autogestionar. No. Ahí también está viendo el gobierno alguna ceremonia que tiene que haber de instalación y alguna persona que haga... ¿Y quién puede ser? Alguna persona que haga de anfitrión. Ahora, creo que hay algo muy importante, y es que el gobierno nos está preparando una ceremonia tradicional como la que corresponde con invitados protocolares de los distintos poderes. Eso no... Como más solemne, está pensando una cosa más sobria. Va a ser algo muy sobrio, que es lo que queremos los constituyentes, y probablemente, no se ha definido aún, habrá alguna persona que esté guiando la elección de la presidenta. ¿Quién puede ser, a tu juicio, quién puede ser la persona? Mira, yo he pensado y he escuchado a varias personas señalando que podría ser el presidente de la Corte Suprema. ¿Te parece a ti que podría ser un buen nombre, Bastián? Nosotros no hemos dado esa discusión, pero creo que efectivamente tiene que ser un acto solemne muy sobrio, porque existen situaciones que no están resueltas actualmente. Y justamente creo que la Convención Constitucional tiene que representar ese momento, el momento... ¿Cómo te imaginas ese momento? ¿Cómo crees tú que debiera ser ese momento? Yo creo que tiene que ser un momento también pluricultural respecto a un reconocimiento de nuestros pueblos originarios, a los primeros pueblos, que creo que también hubo un gran logro respecto a los 17 escaños reservados. ¿Quién debería ser el anfitrión ese día? ¿O anfitriona? Hay que pensar en él, pero alguien que efectivamente no esté directamente relacionado con todas las violaciones de los derechos humanos, y alguien que no sea parte del poder político, que no esté vinculado también hoy en día al gobierno, directamente. Mira, yo complementar lo que decía la Pati, ¿no? El tema del decreto de convocatoria que tiene que dictar el presidente de la sociedad está dentro del marco regulatorio establecido. O sea, finalmente el gobierno, lo que te dice la Constitución hoy día es que se tiene que hacer cargo un poco de la instalación, de lo que es, bueno, el lugar donde vamos a estar, donde está la oficina, el ex Congreso Nacional, por ejemplo, como lugar para poder sesionar. Lo que es la parte administrativa, toda esa parte la ve el gobierno, nos tiene que proveer de eso, que eso es su rol, ¿cierto? Ahora, claro, lo que se señala, lo que tú me dices, lo que no está claro es que quién va a ser como un poco, entre comillas, el anfitrión o el maestro de ceremonia, y ahí se dice que puede ser presidente de la Corte Suprema. A mí no me parece, porque no tiene por qué ser el presidente de la Corte Suprema. ¿Y quién puede ser, Constanza? No sé qué puede ser. Pero tiene que ser alguien. No me parece que tenga que ser presidente, o sea, el líder de un poder del Estado, necesariamente, digamos, ¿no? O sea, puede ser una cuestión muy administrativa, muy donde... No te estoy diciendo que no me parece que en el fondo se tenga que como que determinar eso. El decreto convocatorio no es parte de lo que está establecido en la Constitución. Yo es un nombre. Es algo que... Es algo que se está conversando, pero en la práctica es una cuestión bien informal. O sea, no es parte, ¿cierto?, diría, de lo que está establecido como formalidad. Pero como dice Pati, eso efectivamente es lo que se está discutiendo. ¿Tienes pero no algún nombre? formal. ¿Tienes algún nombre en la cabeza? No, porque en la práctica no es una cuestión que hoy día esté... Eso sí que no está establecido. Entonces, un locutor en off que los va a nombrar. Mira, yo creo que va a hacer que levanten la mano y hagan una votación, ¿eso? O sea, en estricto rigor, hoy día el gobierno está un poco a cargo del tema de la administración del tema. ¿Qué piensas tú? No, desde mi perspectiva debiera ser, ojalá, alguien como representante eventualmente del gobierno que pueda solamente liderar lo que implica la votación. No coincido ahí. Puede ser eventualmente el secretario técnico, que sí está establecido hoy día en la Constitución, que en la práctica sea un poco quien lidere el tema de la secretario administración. técnico, alguien del gobierno. Tú dices, no te molesta... Ojo,
El secretario técnico no. El secretario técnico va a ser alguien que tiene que tener la idoneidad. No, pero y tú dices que alguien del probablemente gobierno, ya va a importar de la Cámara de Diputados. perfilo tu candidato o candidata. También la Pati dice que recién, mi candidato no le pero molesta. ojalá sea Es que un líder este después tipo de del cosas que Estado, ¿no? son formales, A ver, igual van hablando. Y Bastián, Matías. no me ha dicho, no me ha Sí, perfilado. ¿quién no, puede en ser? realidad planteé en el fondo quién no debería ser, alguien que esté vinculado efectivamente al gobierno, que tenga un cargo de carácter político, vinculado sobre todo al gobierno de Sebastián Piñera. Pero creo que es más importante la discusión, más allá del inicio, que entendemos que hay un detalle, que hay algo que ver. temas de fondo, sin duda, que El son más reglamento, importantes. yo creo que es lo principal acá dentro de la eso, discusión. lo más importante, sin Lo más duda. importante. Y en ese sentido nosotros también hemos dicho que una de las condiciones del reglamento es que las sesiones sean abiertas y sean públicas de manera permanente. Algo que también, según algunos, no quieren o quieren esto, volver a las cocinas quién no quiere? políticas. Bueno, algunas propuestas, por ejemplo, A saber nomás. Sebastián Soto, que hizo una propuesta. ¿Sebastián Soto es constituyente? No, hizo una propuesta dentro de las comisiones, hizo una propuesta dentro de su rol como abogado, de que estableció ciertas comisiones que eventualmente también habrían alguna oportunidad donde habrían prácticamente cocinas políticas, estar cerrados sin cámaras, porque facilitaría el diálogo. Nosotros creemos que eso es fundamental dentro del reglamento. Por favor, no desinformamos a la gente. Ya, No, yo creo no que hay ya es desinformación, busquemos... suficiente. Te puedo- Búscalo. sí, Es que dinos, te la puedo mira, enviar. Pati Politzer. No, envíaselo y A ver, públicalo. yo Sí, lo creo- publico. Hoy día lo Sería bueno. publico el esquema y todo. Yo creo Hay que una propuesta, de verdad, sí. coincido con Bastián que el reglamento es el gran tema De que entrada. se viene encima y que es clave para llevar a cabo un buen trabajo, un buen diálogo. Pero antes de eso a mí me importa mucho y también en algo que decía Bastián, del simbolismo de la instalación de la constituyente. A mí me encantaría, por ejemplo, que hubiera alguna ceremonia de los pueblos originarios, alguna ceremonia de bendición del lugar donde vamos a sesionar, no sé, algún gesto que dé cuenta de su participación. Me gustaría también, por ejemplo, que en el hemiciclo donde se sientan los constituyentes, que los pueblos originarios estuvieran al centro del hemiciclo y no en una esquina. Creo que esos simbolismos, a mi juicio, son relevantes. También, por ejemplo, lo que dice Bastián de la transparencia que vendrá en el reglamento. En eso están todos de las acuerdo. los tres, comunicaciones. todo abierto. Pero ¿sabes qué? Que la participación ciudadana es fundamental. Las comunicaciones son fundamentales. La logística para que la gente pide que sesionemos en regiones. La logística para sesionar en regiones. La logística para que todos los constituyentes, no solo los que vivimos en Santiago, tengan las mismas posibilidades de participar siempre. Todo eso requiere un presupuesto que no es el que está establecido en este momento. Eso es muy importante. Tendrá que haber una reasignación de recursos. Bueno, transparencia y descentralización. Si hablamos de descentralización, yo creo que la convención también tiene que estar a disposición. Están todos de acuerdo en eso. Hacemos 100% una de acuerdo. pausa. Y Por eso también le decía. Pausa. Estamos de vuelta y nos queda más espacio que despedir a nuestros constituyentes, pero se empiezan a dar muchos temas muy interesantes y ni siquiera entramos hoy en los temas de fondo, porque... Oye, y agarramos un par de acuerdos acá fuera del. ¿Ah, de sí? cámara. ¿Con Bastián? Sí, pues. ¿Llegaron a acuerdo? Llegamos a Bueno, acuerdo. Tema de ir a regiones, el hecho de también de tener una comisión de que pueda Mira. precisamente ir a regiones a sesionar, no el hemiciclo completo, Está bien, pero está sí bien. con- Pero Interesante. descentralizar, pero con participación ciudadana, yo creo. Participación ciudadana vinculante de los territorios, yo Bast- creo que ese es nuestro mandato. Bastián, Constanza y Pati, muchísimas gracias por estar esta noche. Y a ustedes también en esta jornada Gracias por la electoral, invitación. de la cual ya conversamos bastante y queda mucho seguramente por analizar. Nos vemos pronto. Saludos a la Connie, que se mejore porque está muy sana, pero no pudo estar hoy día con nosotros hoy día. Que estén muy bien, muy buenas noches. Gracias por venir.